muy serio, que es el problema del COVID-19. El gobierno nacional, que ya se siente al otro lado de estas aguas turbulentas, ha dispuesto la suspensión del uso del tapabocas en espacios abiertos. El tapabocas hay que utilizarlo solamente en espacios cerrados. ¿Qué dice el doctor Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo experto en salud pública? Doctor Hernández, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Gracias por invitarme a su distinguido e importante programa. Bueno, doctor Hernández, ¿cuál es su parecer sobre esto de que el pasabocas ya no se utilizará en espacios abiertos, sino solamente en espacios cerrados? Es algo que ya le hemos pedido al Ministerio de Salud, doctor Londoño. Hay cosas que definitivamente no sirven y nos dan sensación falsa de seguridad hace semanas. ¿Cómo así que en espacios se autorizan aforos, se hacen espectáculos o eventos masivos, partidos, eventos musicales sin ningún aforo, pero sí se exige tapabocas en espacios abiertos? No tenía ningún sentido. Ya se ha solicitado por parte de la Academia al Ministerio de Salud que quitara esa norma que realmente no sirve. Hay como tres normas, doctor Londoño, o tres prohibiciones que todavía sigue sucediendo el gobierno que no tiene mayor utilidad. Una, el tapabocas al aire libre, que efectivamente ayer se eliminó. Dos, pedir carnet de vacunación, doctor Londoño, porque eso lo que hace es producir más aglomeración, más contacto de personas con un papel o con un plástico que nadie mira y que es un simple formalismo. Y tercero, los tales geles desinfectantes que tampoco tienen mayor utilidad. Entonces, esas medidas definitivamente dan sensación falsa de seguridad. Quitar el tapabocas en espacios abiertos o bien ventilados es una decisión correcta. Hay que hacer más información, más educación ciudadana también, doctor Londoño. Más información ciudadana ¿sobre qué? ¿Sobre la necesidad de la vacuna o sobre qué otro tema, doctor Hernández? Sobre la vacuna, sobre la necesidad de normas de bioseguridad pero en espacios cerrados, que la gente, por ejemplo, la diferencia, doctor Londoño, es un espacio abierto y la aglomeración también es muy fina. El tapabocas es una medida para evitar la transmisión por aerosoles, cuando la persona habla, cuando la persona canta, cuando la persona hace alguna actividad al respirar, siempre salen aerosoles que son micropartículas de agua al ambiente, ahí puede estar el virus. Entonces el objetivo del tapabocas es disminuir eso. El N95 protege el N95, un tapabocas convencional entre un 60 y 70%, eso está bien. Pero un espacio al aire libre, bien ventilado, o un espacio que está teniendo recambio de aire 5 veces por hora que al aire libre, no requiere tapabocas. Sin embargo, esa persona que está al aire libre fácilmente puede llegar a una aglomeración, encontrarse con unos amigos, ahí lleva el tapabocas en su bolsillo y se lo coloca. En espacios cerrados hay que utilizar, necesariamente todavía hay que utilizar tapabocas porque el virus, la vacuna no disminuye la transmisibilidad al 100%, la disminuye algo, pero sigue siendo transmisible. Esa pedagogía hay que hacerla no basada en el miedo, sino basada en la información. Lo otro, que la persona se vacune y que haya disponibilidad. Todavía, doctor Londoño, algo que hemos hablado siempre en su programa es que la vacunación sigue llegando a cuentagotas. Necesitamos ya vacunación abierta, ir pensando en vacunas de segunda generación, ir pensando en cada persona va a requerir cada 6 meses, cada año nuevas vacunas, integrar la vacunación al Plan Nacional de Vacunación. Entonces, más que pedir carnets o seguir dando en torno al miedo, es esa información a la ciudadanía. Doctor Hernández y doctor Fernando, perdóneme, sí. Hay un debate que surge en la sociedad y todavía no se logra llegar a una conclusión. ¿Cuál es el mejor o cuál debiera ser el tapabocas que se utilice en los recintos cerrados? Algunos sugieren que el tapabocas de tela, que se volvió una prenda
digámoslo, un accesorio de vestir, ¿verdad? Y que todos lo llevamos puesto, o el tapabocas quirúrgico que se utiliza y se exige en las aerolíneas para poder montarse un vuelo, o inclusive los que más miedo le tienen al asunto, pues utilizan el N95. ¿Cuál de estos definitivamente no debiera utilizarse y cuáles debieran estar ahí a la orden del día de los ciudadanos? Porque se ha hecho mucha crítica respecto al peligro que representa también un tapabocas de tela. Sí, en eso hay que ser claro. Por ejemplo, el tapabocas azulito, que es el médico quirúrgico que casi todos usamos, cuando ustedes se lo colocan, se hace con unos bolsillitos al lado, ¿sí? Ese tema. Sobre ese tapabocas azul, que es el médico quirúrgico, que es el de 3 capas, comprar en un sitio confiable, en una droguería, en una farmacia, se puede colocar uno de tela. El de tela no es muy confiable porque es de 3 capas, pero la persona sobre el azulito se puede colocar el de tela. A veces vemos personas con 2 tapabocas azules, 2 médicos quirúrgicos, realmente eso no sirve colocarse 2, se fijan en los laterales y hacen 2 bolsillos, por ahí se filtra también el aire. Entonces es conveniente el médico quirúrgico y uno de tela, eso está bien. Sí, el tapabocas N95 debe utilizarse solo en trabajadores de la salud y en este momento por contaminación del aire en Bogotá, que no se ve, en las zonas de mayor contaminación de aire deben utilizarlo personas con enfermedad respiratoria o cardiovascular, el N95, porque protege más. En eso no hemos visto mucha información tampoco. Fíjese que Bogotá está en emergencia por contaminación del aire, ha estado en emergencia por material particulado. Al haber más contaminación, eso favorece también más la presencia del virus. Entonces el N95 es para personas con enfermedades de base o trabajadores de la salud. Y el azul, el médico quirúrgico de 3 capas, se puede colocar encima del de tela, pero el de tela solo no sirve. Hay mucho tapabocas, doctor Londoño, también hechizo, o sea, que dicen N95, N95K, no son N95 porque son comprados en un sitio poco confiable o son comprados en el Transmilenio, en la calle. Entonces esos tapabocas definitivamente no sirven. Entonces eliminar el tapabocas del espacio abierto, ya mucha gente, ya hay un cansancio del tapabocas, hay falta de adherencia. Entonces no lo utilice al aire libre, pero en espacios cerrados sí. En eso hay que reforzar la educación y la información ciudadana. En espacios cerrados sí. El tapabocas sigue siendo importante para la salud de la gente, aunque ha disminuido muy sensiblemente el nivel de contagios y la cantidad de muertos por el coronavirus en Colombia y en el mundo también. ¿Estará en derrota el coronavirus? Doctor Londoño, ¿qué está pasando? El Omicron, la variante Omicron apareció a finales de noviembre, ya llevamos casi 3 meses sin que aparezca una nueva variante o más agresiva. Eso es una buena noticia, que no haya aparecido, porque llevamos 3 meses ya casi sin que han aparecido sus variantes de Omicron, pero no más transmisibles. Sin embargo, es una buena noticia. Podríamos estar pensando en una variante de cierre de la pandemia. La pandemia no se va a acabar por decreto, doctor Londoño, por el gobierno de la Brava, no, va a ser paulatino. Entonces, el gobierno debe reforzar el Plan Nacional de Vacunación, debe reforzar las medidas educativas, más que medidas policivas de restricciones, seguir, y es paulatino, el virus va a quedar endémico. No bajar la guardia en que la está bajando en el PRAS, prueba, rastreo de elementos selectivos sostenible. A veces se bajan la positividad y las pruebas a punta de que ya no se están haciendo tamizajes, doctor Londoño. Entonces hay que hacerlo en poblaciones selectas o centinela, hacer una vigilancia epidemiológica por parte del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud mucho más finas y dar la información a la población. Entonces eso hay que reforzarlo. No acabar la pandemia por decreto, sino hacer una transición muy bien hecha. Eso es lo que esperamos del Ministerio de Salud. Usted hace un llamado al Ministerio de Salud a que adopte ciertas conductas que le parecen indispensables para combatir adecuadamente el coronavirus en el punto en que se encuentra. Pero a los ciudadanos normales, corrientes, a la inmensa cantidad de gente que nos escucha, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo se debe comportar? No use
tapabocas en los espacios abiertos, pero compórtese como en los espacios cerrados. Se estableció, doctor Londoño, no es necesario usar tapabocas en espacios abiertos. Mucha gente lo va a utilizar todavía porque la gente se siente segura a veces, ¿no? Y hay sensaciones de falta de seguridad. Si lo quiere utilizar en este momento, por ejemplo, en Bogotá, ¿por qué es conveniente usar tapabocas en espacios abiertos? Le voy a decir dos razones que las personas pueden seguir usando. Uno, por la contaminación del aire. Fíjate que en Japón lo utilizan, ¿sí? Entonces, por contaminación del aire es una buena razón. Segundo, el tapabocas hace que el aire entre más caliente a la vía aérea, porque se presentan fenómenos de inversión térmica, sobre todo en la mañana. En la mañana los niños, los escolares, todas las personas, el adulto mayor, respira, a veces respira por la boca, ¿sí? Y el aire entra frío, irrita las vías respiratorias, favorece la infección respiratoria. Entonces, tener el tapabocas sirve para esas dos razones, en orden: contaminación del aire, fenómenos de inversión térmica, hace que el aire entre caliente, y por último, por el virus. Eso podría ser una indicación que las personas lo sigan utilizando al aire libre, opcional si quieren, pero cuidarse en interiores. En interiores, si está con su núcleo familiar, con los que convive, no es necesario tapabocas, así como en la casa no se utiliza, a no ser que haya un enfermo respiratorio en la casa, use tapabocas, pero el resto no. Pero al aire libre no lo utilice, pero si se mete a una aglomeración, a una tienda, a un almacén, o se encuentra con un grupo de personas, lleve su tapabocas en el bolsillo. Estar vacunado, reforzar el lavado de manos, esas medidas son sencillas, no hay que hacer nada más, doctor Londoño, y tener en cuenta siempre que el virus sigue existiendo, que el virus no se va a ir, que el virus va a quedar endémico en la población, y que muy seguramente cada 6 meses, cada año va a tocar nuevamente vacunarnos a todos. Eso ya pasa con la influenza. Tener en cuenta esas medidas que en sí son sencillas. Bueno, entonces tenemos estas indicaciones muy a propósito que nos hace el doctor Luis Jorge Hernández sobre la utilización del tapabocas. No es necesario, los médicos ya lo habían dicho, se lo habían pedido al Ministerio de Salud que eliminara el tapabocas en los espacios abiertos, pero en los espacios cerrados hay que tener cuidado. Donde hay mucha gente, ahí puede estar agazapado el coronavirus, haciendo de las suyas y creando problemas adicionales, porque el coronavirus no se ha ido. El coronavirus no está completamente derrotado, así las cifras indiquen menor cantidad de contagios y menor cantidad de muertos, doctor Hernández. Totalmente, doctor Londoño, así indique. A veces esa bajada, lo voy a decir un poquito a la brava porque se están haciendo menos pruebas. El país está en capacidad de hacer 120.000 tamizajes al día, se están haciendo 45.000. Entonces, es bueno que los sistemas de información mejoren y que nos digan cuántos casos hay sintomáticos por nexo epidemiológico o por pruebas de laboratorio como lo hace Chile, pero seguimos en un reporte, doctor Londoño, diario de muertos y casos activos de cada que no sirve. O sea, las métricas de emisión las debe mejorar el ministerio, sí, porque a veces disminuimos los datos como la brava. Sí ha disminuido la transmisibilidad, pero hay que mostrar mejor los datos a la ciudadanía. Doctor Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, experto en salud pública, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Gracias, doctor Londoño, y a cuidarse en familia. Gracias. A cuidarnos en familia, a cuidarnos de todas maneras. El que no sea necesario usar el tapabocas en espacios abiertos no significa que el virus se haya extinguido, se haya ido para alguna parte. Ahí está, amenazante y capaz de causar estragos. Hay que tener cuidado especialmente en los espacios cerrados donde hay mucha gente reunida. Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 6 de